Vamos a continuar con la segunda presentación relacionada a la norma técnica de salud número 139-MINSA/2018/DGAI, norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. Vamos a abordar lo relacionado a las disposiciones específicas. El primer numeral de disposiciones específicas es el 5.1, relacionada a la estructura de la historia clínica. En la estructura de la historia clínica tenemos el numeral 5.1.1 relacionado a la estructura básica. La estructura básica de la historia clínica contiene 3 elementos. El primero está relacionado con la identificación del paciente, el segundo con el registro de la atención y el tercero con información complementaria. Respecto al numeral 1, identificación del paciente. Es la sección de la historia clínica que contiene los datos de la identificación única del paciente o usuario de salud mediante el número de su DNI, carnet de extranjería o pasaporte según corresponda, y los datos de la IPRES. Dicha información corresponde a los datos personales regulados por la ley número 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Ya mencionamos que a partir del 2017, según el decreto legislativo 1306, se hace referencia a la obligatoriedad de asignar el número de la historia clínica en lo que corresponda al número del DNI de la persona o usuario de salud. Eso está señalado, ¿no? Como mencionábamos en el decreto legislativo 1306, decreto legislativo que optimiza procesos vinculados al Registro Nacional de Historia Clínicas Electrónicas, en su disposición final, ¿no? En la segunda disposición final. De ahí abordamos el aspecto número 2, que está relacionado al registro de la atención. Es en esta sección donde se encuentra el registro de la atención de salud que se brinda al paciente o usuario de salud. En el numeral 3 describe la información complementaria. En esta sección corresponde a la sección de resultados de exámenes auxiliares, así como también a todos aquellos documentos que sirven como sustento legal, ¿no? Técnico, científico y o administrativo de las acciones realizadas al paciente en el proceso de atención. Entre la información complementaria se tiene la contenida en el formato de consentimiento informado, el formato de referencia y contrarreferencia, la documentación de seguros y otros que se considere pertinente. El registro de la atención y la información complementaria corresponde a los datos sensibles regulados por la ley número 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Se señala el contenido mínimo de variables que deben estar incluidas en cada formato, ¿no? La cual se especifica a continuación, ¿no? Entonces vamos a tener el numeral 5.21 que corresponde a formatos básicos. Entre los formatos básicos tenemos 1 al formato de consulta externa, 2 a los formatos en emergencia, 3 a los formatos en hospitalización y el 4 corresponde a la ficha familiar. 1. Formatos en consulta externa. Vamos a hacer referencia a los formatos, ¿no?, correspondientes al primer nivel de atención. En la consulta externa de IPRES del primer nivel de atención con población asignada, se utilizan los formatos por etapa de vida. En las IPRES que únicamente cuenten con técnicos o auxiliares de enfermería, se registra en los formatos por etapa de vida la información general, antecedentes, seguimiento de riesgos, lista de problemas identificados y el plan de atención integral correspondiente según normatividad vigente. En el caso de realizar algún procedimiento, se incluye el formato de riesgo, ¿no?, como el riesgo quirúrgico. Un poquito para conocer, ¿no?, vamos a abordar, por ejemplo, el formato de atención integral de la niña y el niño, que ustedes pueden apreciar en el anexo 2 de la presente norma, ¿no? Entonces aquí tenemos el formato de la atención para la etapa de vida niño, ¿no?, y en la cual podemos apreciar que en este formato, ¿no?, en la primera atención se van a incluir como mínimo la siguiente información. Tenemos fecha y hora de atención, tenemos número de historia clínica,
En datos generales figuran apellidos y nombres del paciente o usuario de salud, el sexo, la edad, la pertenencia étnica, la fecha y lugar de nacimiento, procedencia, grado de instrucción, grupo sanguíneo y factor RH, nombre, edad y DNI de la madre, padre o acompañante. En el rubro de antecedentes personales, vamos a registrar antecedentes patológicos, quirúrgicos, laborales, uso de terapias alternativas o complementarias y estilos de vida. Después también tenemos la variable de antecedentes familiares, esquema de vacunación, vigilancia del crecimiento y desarrollo, datos en triaje, signos vitales, descarte de signos de alarma, anamnesis, ¿no?, que es el motivo de consulta, forma de inicio, tiempo de enfermedad, en preguntas sobre problemas frecuentes en la infancia, evaluación de la alimentación actual, ¿no?, examen físico, diagnóstico según CIE-10, incluyendo diagnóstico nutricional, tratamiento, exámenes auxiliares, referencias, si fuera el caso, fecha de próxima cita, firma, sello y colegiatura del profesional que presta la atención. Esas son las variables que van a estar contenidas en el formato de atención de la niña y el niño en la primera atención que éste realice. Las siguientes consultas deben considerar fecha y hora de la atención, edad, motivo de consulta, tiempo de enfermedad, funciones biológicas, examen físico, diagnóstico, CIE-10, tratamiento, exámenes auxiliares, referencias si fuera el caso, fecha de próxima cita, firma, sello y colegiatura del profesional que presta la atención, la hoja de lista de problemas y el plan de atención integral. Estas son las variables mínimas que deben estar contenidas en los formatos de atención. Como ustedes podrán apreciar, en el anexo 2, ¿no?, se puede identificar un modelo del formato de atención integral de salud del niño y la niña, ¿no?, que corresponde a ser aplicado o a tenerse como referencia para las CIPRES del primer nivel de atención que realizan consulta externa. Otro formato que también corresponde al primer nivel de atención, ¿no?, y que está señalado en la presente norma técnica de salud, es el formato de atención integral del adolescente, ¿no?, la cual ustedes pueden apreciar el modelo del formato en el anexo 3. ¿Qué contiene como mínimo este formato, ¿no? ¿Cuáles son las variables mínimas que deben estar contenidas en el formato? En la primera atención está fecha y hora de la atención, número de historia clínica. En datos generales tenemos apellidos y nombres del paciente o usuario de salud, sexo, pertenencia étnica, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, procedencia, grado de instrucción, centro educativo, estado civil, ocupación, grupo sanguíneo y factor RH, nombre, edad, DNI de la madre, padre o acompañante. En los antecedentes personales tenemos antecedentes patológicos, quirúrgicos, laborales, uso de terapias alternativas o complementarias y estilos de vida. Tenemos también antecedentes familiares, antecedentes psicosociales, salud sexual y reproductiva, salud bucal, motivo de la consulta, el tiempo de la enfermedad, funciones biológicas, evaluación antropométrica, evaluación de riesgo cardiovascular, funciones vitales, examen físico, diagnóstico CIE-10, tratamiento, exámenes auxiliares, referencias si fuera el caso, fecha de próxima cita y firma, sello y colegiatura del profesional que presta la atención. En la hoja de lista de problemas y plan de atención integral tenemos hoja de cuidados preventivos y seguimiento de riesgo, tamizajes, cuestionario de habilidades sociales y la gráfica del crecimiento corporal de la OMS 2007, índice de masa corporal, ¿no?, y la hoja de cuidados preventivos y de seguimiento de riesgos, ¿no? Todos estos formatos están contenidos en el anexo número 3, ¿no?, que corresponde al formato de atención integral del adolescente. De ahí pasamos a ver el formato de atención integral del joven, que está en el anexo número 4 de la presente norma técnica de salud. En el formato de atención integral de la etapa de vida joven,
podemos apreciar que en la primera atención debe contener como mínimo la siguiente información: fecha y hora de la atención, número de historia clínica, datos generales, ¿no? En datos generales están apellidos y nombres del usuario, ¿no? Sexo del paciente o usuario de salud, pertenencia étnica, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, procedencia, grado de instrucción, estado civil, ocupación, grupo sanguíneo y factor RH, nombre, edad, DNI de la madre, padre o acompañante. Antecedentes personales, tenemos antecedentes patológicos, quirúrgicos, laborales, uso de terapias alternativas, complementarias, estilos de vida. Antecedentes familiares, antecedentes psicosociales, salud sexual reproductiva, salud bucal, motivo de consulta, tiempo de enfermedad, funciones biológicas, evaluación antropométrica, evaluación de riesgo cardiovascular, funciones vitales, examen físico, diagnóstico según CIE-10, tratamiento, exámenes auxiliares, referencias si fuera el caso, y fecha de próxima cita. Finalmente, firma, sello y colegiatura del profesional que presta la atención. También tiene su hoja de lista de problemas y plan de atención integral, y la hoja de cuidados preventivos y seguimiento de riesgo. Son las variables mínimas a ser contenidas en los formatos de atención integral de la etapa de vida joven. De ahí pasamos al formato de atención integral del adulto, que está en el anexo número 5. Este formato de atención integral del adulto, ¿no?, contiene las siguientes variables. En la primera atención, como mínimo, debe registrar fecha y hora de la atención, número de historia clínica, datos generales, en la cual figuran apellidos y nombres del paciente o usuario de salud, sexo, pertenencia étnica, edad, DNI, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, procedencia, grado de instrucción, centro educativo, estado civil, ocupación, grupo sanguíneo y factor RH, antecedentes personales, antecedentes patológicos, quirúrgicos, laborales, uso de alternativas, de terapias alternativas o complementarias y estilos de vida. Antecedentes familiares, alergias a medicamentos, sexualidad, salud bucal, motivo de consulta, tiempo de enfermedad, funciones biológicas, examen físico, diagnóstico según CIE-10, tratamiento, exámenes auxiliares, referencias si fuera el caso, y fecha de próxima cita, firma, sello y colegiatura del profesional que presta la atención. También contiene su hoja de lista de problemas y plan de atención integral, y la hoja de cuidados preventivos y de seguimiento de riesgo. Lo pueden visualizar en el anexo número 5, ¿no?, que está contenida en la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. A continuación, vamos a ver el formato de atención integral del adulto mayor, ¿no?, que lo pueden visualizar en el anexo número 6. En el anexo, el formato, ¿no?, debe contener como mínimo en la primera atención la siguiente información: fecha y hora de atención, número de historia clínica, datos generales, ¿no? En datos generales tenemos apellidos y nombres del paciente o usuario de salud, sexo, pertenencia étnica, edad, DNI, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, procedencia, grado de instrucción, religión, estado civil, ocupación, grupo sanguíneo y factor RH, nombre, edad, DNI y parentesco del familiar o cuidador responsable. En antecedentes personales tenemos antecedentes patológicos, quirúrgicos, laborales, uso de terapias alternativas o complementarias, estilos de vida. También tenemos antecedentes familiares, alergias a medicamentos, medicamentos de uso frecuente, reacción adversa a medicamentos, valoración clínica del adulto mayor, VACAM, que es la valoración funcional, valoración mental, valoración sociofamiliar. Categorías del adulto mayor, salud bucal, motivo de consulta, tiempo de enfermedad, funciones biológicas, examen físico, diagnóstico, que incorpora un diagnóstico funcional, mental, sociofamiliar y físico, tratamiento, exámenes auxiliares, referencias si fuera el caso, fecha de próxima cita y firma, sello y colegiatura del profesional que presta la atención.
También está lo consignado en la hoja de lista de problemas y plan de atención integral y la hoja de cuidados preventivos y seguimiento de riesgo. Una vez que hemos conocido los formatos en consulta externa para las IPRES del primer nivel de atención, vamos a pasar a describir, ¿no?, los formatos de atención correspondientes a hospitales e institutos. En la primera atención se debe incluir como mínimo lo siguiente, ¿no? Y en las siguientes consultas también deben contener la siguiente información que vamos a poder apreciar en la siguiente diapositiva. En la primera atención se debe incluir como mínimo la fecha y hora de la atención, nombres y apellidos del paciente o usuario de salud, la valoración clínica del adulto, si se trata de un adulto mayor, VACAM, ¿no?, valoración funcional, valoración mental, valoración sociofamiliar. En enfermedad actual tenemos tiempo de enfermedad, motivo de consulta, síntomas y signos principales, funciones biológicas, ¿no?, antecedentes personales y familiares. En examen físico, funciones vitales, examen general y examen regional. En diagnósticos tenemos según CIE 10 o la versión que esté vigente. En el plan de trabajo debe incluir exámenes de ayuda diagnóstica, procedimientos especiales, interconsultas, referencia a otra institución prestadora de servicio de salud de corresponder, tratamiento, ¿no?, fecha de próxima cita y firma, sello y colegiatura del profesional que presta la atención, ¿no? Son las variables mínimas o la información mínima que debe estar contenida en un formato de atención correspondiente a IPRES del segundo y del tercer nivel de atención. En las siguientes consultas debe tener en cuenta lo siguiente: fecha y hora de la atención, motivo de consulta, síntomas y signos más importantes, tratamiento recibido, cumplimiento y resultado del mismo, de ser el caso. En el examen físico, funciones vitales, examen general, examen regional, diagnóstico según CIE 10 o la versión que esté vigente, tratamiento, próxima cita y firma, sello y colegiatura del profesional que presta la atención. Los elementos antes citados corresponden a la información mínima que debe estar contenida en un formato de atención, ¿no?, de consulta externa correspondientes a IPRES del segundo y del tercer nivel de atención. Después tenemos los formatos en emergencia. Según lo señala la norma, para las atenciones de emergencia se debe elaborar una historia clínica breve, ¿no?, en la que se registra una información mínima, ¿no? Toda atención de emergencia debe ser registrada en la historia clínica, siendo de responsabilidad del médico tratante según lo ha establecido en la normatividad, ¿no?, que está señalada en el artículo 9 del Decreto Supremo número 016-2002-SA, que corresponde al reglamento de la ley que modifica la Ley General de Salud número 26842, respecto de la obligación de los establecimientos de salud a dar atención médica en casos de emergencia y partos. En el anexo número 7 de la presente norma técnica de salud, ustedes puedan apreciar, ¿no?, los elementos mínimos que deben estar contenidos en un formato de atención de emergencia. La admisión por emergencia será registrada en el libro de emergencias correspondiente, debiendo asignarse la numeración correlativa y en el formato que permita generar las respectivas estadísticas institucionales y según lo determinado por la Autoridad Nacional de Salud. El libro de registro de atención de emergencias debe contener como mínimo según lo establecido en la normatividad. Artículo 10 del Decreto Supremo número 016-2002-SA, reglamento de la ley que modifica la Ley General de Salud número 26842, respecto de la obligación de los establecimientos de salud a dar atención médica en casos de emergencia y partos, ¿no?, que a continuación vamos a apreciar. En el caso de que el registro de la información se haga mediante un medio magnético, estamos hablando en este caso de historia clínica informatizada o historia clínica electrónica, se realiza un reporte impreso al final del turno que contenga la firma del profesional responsable. Vamos a apreciar ahora, ¿no?, a continuación, los elementos o la información mínima que debe estar contenida en este formato que registra la atención en emergencia.
A continuación vamos a ir a apreciar el formato en emergencia, ¿no? ¿Cuál es la información mínima que debe estar contenida en un formato de atención en emergencia? Entre los elementos que deben consignarse en un formato de atención de emergencia tenemos número de historia clínica, la fecha y hora de atención, la afiliación, la anamnesis, enfermedad actual, motivo principal de la consulta, antecedentes, examen físico, hoja de consentimiento informado de ser el caso, hoja de autorización del procedimiento quirúrgico de ser el caso, exámenes auxiliares, diagnóstico presuntivo, plan de trabajo, terapéutica y seguimiento, epicrisis y o resumen de historia clínica. En caso de parto, llenar la historia clínica perinatal y el partograma, y firma y sello del médico tratante. Los elementos a considerar en el libro de registro de la atención de emergencia son los siguientes: fecha y hora de ingreso, nombre del paciente, edad y sexo, dirección domiciliaria, diagnóstico de ingreso, diagnóstico final de emergencia, destino y hora determinada a la atención, observaciones de corresponder, nombre y firma del médico tratante y nombre y firma del acompañante o persona responsable. Estos elementos son las variables mínimas que deben estar consignadas en el libro de registro de atención de emergencias. Luego vamos a detallar lo correspondiente a los formatos de hospitalización. La atención en hospitalización debe registrarse en un conjunto de formatos específicos que se detallan a continuación. A continuación, vamos a describir los elementos o variables mínimas que deben estar contenidos en los formatos de hospitalización. En el numeral 1 tenemos anamnesis. Se consignan los siguientes datos: fecha y hora de atención. Enfermedad actual, en la cual se registran síntomas y signos principales, forma de inicio, curso, relato de la enfermedad y funciones biológicas. En antecedentes personales, antecedentes generales, ¿no?, los cuales pueden incluir antecedentes pre y postnatales cuando corresponde el caso, antecedentes fisiológicos y patológicos, y antecedentes familiares. En el numeral 2 tenemos examen físico. Aquí se registran controles de las funciones vitales, examen clínico general y el examen clínico regional. En el numeral 3 tenemos diagnóstico. Ahí se registra diagnóstico o diagnósticos presuntivo o presuntivos o definitivo o definitivos de acuerdo con el CIE 10 o la versión vigente. Firma, sello y colegiatura del profesional de la salud que brinda la atención. En el numeral 4 está el tratamiento. Acá se hace registro de las indicaciones terapéuticas como dieta, cuidados de enfermería y de otros profesionales que sean considerados necesarios, medicamentos, ¿no?, consignando presentación, dosis, frecuencia y vía de administración. Nombres y apellidos, sello, firma y colegiatura del médico que prescribe. Plan de trabajo, exámenes de ayuda diagnóstica, procedimientos médicos quirúrgicos, interconsultas. En el numeral 6, evolución. La frecuencia de las evoluciones se realiza como mínimo una vez al día, pudiendo ser mayor dependiendo del estado del paciente. Y debe registrar lo siguiente como mínimo: fecha y hora de la evolución, ¿no?, de la atención, apreciación subjetiva, apreciación objetiva, verificación del tratamiento y dieta, interpretación de exámenes y comentarios, terapéutica y plan de trabajo, firma, sello y colegiatura del médico que brinda la atención. 7. Epicrisis. Debe ser elaborada por el médico tratante al egreso del paciente. Contiene como mínimo fecha y hora de ingreso, servicio, número de cama, diagnóstico de ingreso, resumen de la enfermedad actual, examen físico, exámenes auxiliares, evolución y tratamiento, procedimientos terapéuticos y o diagnósticos realizados con sus respectivos códigos, complicaciones, fecha y hora del egreso, estadía total en días, tipo de alta, condición de ingreso, diagnóstico principal y secundario según CIE 10 o versión vigente, información sobre mortalidad si fuera el caso, indicar si se realiza necropsia y causas de muerte.
En caso de parto, la epicrisis materno-perinatal contiene, además de lo descrito, la información sobre el nacimiento o muerte perinatal, si fuera el caso. Ahora vamos a describir lo correspondiente a la ficha familiar. La ficha familiar es el formato que permite la identificación del grupo familiar, así como la definición de riesgos familiares y el seguimiento correspondiente, ¿no? La ficha familiar ustedes lo pueden apreciar en el anexo número 1 de la presente norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. Es importante mencionar que la ficha familiar está contenido dentro de la carpeta familiar, ¿no? Y la carpeta familiar es la que se implementa en las CIPRES del primer nivel de atención que tienen población asignada, o de manera excepcional en algunos hospitales del segundo nivel que tienen población asignada, según corresponde el caso. El mayor detalle de la ficha familiar ustedes van a poder apreciar en el anexo número 1 de la presente norma técnica de salud. Aquí pueden apreciar, ¿no?, el contenido mínimo que considere esta ficha familiar, ¿no? Como son, por ejemplo, datos generales, localización de la vivienda y datos sociodemográficos, visita de salud familiar, las características de los miembros de la familia, los instrumentos de evaluación familiar, los riesgos que identificar de acuerdo con la etapa de vida y como familia, características de la familia y la vivienda, riesgos del entorno y el paquete de atención integral de la familia, el PAIFAM. Hasta aquí hemos abordado todos los aspectos relacionados a los formatos básicos, tanto los correspondientes al primer nivel como al segundo y al tercer nivel de atención. Ahora, en este numeral 5.2.2, vamos a abordar los formatos especiales. Los formatos especiales, ¿no?, representan el resto de los formatos no consignados dentro de la categoría de formatos básicos, ¿no?, como los de identificación, filiación, ¿no?, la de solicitud de exámenes auxiliares, la interconsulta, la anatomía patológica, el consentimiento informado, formatos de referencia y contrarreferencia, de seguros, puede ser SIS o SOAT, ¿no?, u otros formatos. Entre estos formatos, los principales, vamos a tener los siguientes, ¿no? Tenemos el formato de filiación. Vamos a pasar a ver respecto a este formato de filiación. Es importante recordar que en el marco de la estructura básica de la historia clínica, esta primera parte de filiación es el numeral número 1 de esa estructura, en la cual se menciona que la identificación, ¿no?, del paciente, pues es la sección de la historia clínica que contiene los datos de identificación única del paciente usuario de salud, ya sea mediante el número de su DNI, de su carnet de extranjería o pasaporte, o según corresponde el caso, ¿no? Y también contiene los datos de la IPRES. Dicha información corresponde a los datos generales, ¿no?, que, como sabemos, están regulados por la Ley 29733, Ley de Protección de los Datos Personales. Entonces, pasamos a ver el formato de filiación. Ya, en resumen, ¿qué elementos contiene este formato de filiación? Este formato de filiación contiene la identificación estándar de la institución prestadora de servicios de salud, contiene la categoría de la institución prestadora de servicios de salud, contiene el número de historia clínica, los nombres y apellidos del paciente o usuario de salud, contiene el lugar y fecha de nacimiento, la edad, el sexo, el grupo sanguíneo, el factor RH, domicilio actual, domicilio de procedencia, teléfono, documento de identificación, su DNI, carnet de extranjería, cuando se trata de extranjeros residentes en el país, el número de seguro social, que puede ser SIS, SOA u otros, el estado civil, el grado de instrucción, la ocupación, la religión, el nombre y DNI de la persona acompañante o responsable y el domicilio de la persona acompañante o responsable. También tenemos como otro de los formatos especiales a las notas de enfermería. Las notas de enfermería en su contenido registran como mínimo la siguiente información. Nota de ingreso, ¿no?, en la cual se registra la fecha, hora, forma en que el paciente ingresa.
breve descripción de la condición del paciente, sus funciones vitales, sus funciones biológicas y el estado general. También tenemos el rubro de evaluación durante la hospitalización, en la cual se anotan los signos y síntomas significativos, consignando la fecha y hora. El tratamiento aplicado y los nombres y apellidos, firma, sello y colegiatura de la enfermera que los brinda esa atención. También tenemos otro formato especial que es la hoja de control de medicamentos u hoja de control visible. En este formato de hoja de control de medicamentos u hoja de control visible se registra nombres y apellidos del paciente, número de historia clínica, la denominación común internacional del producto farmacéutico, el horario de administración, la fecha de inicio y fecha en que se descontinuó el medicamento y nombres y apellidos, firma y sello y colegiatura de la enfermera que los brinda. Gráfica de los signos vitales. Es otro formato especial. La gráfica de signos vitales, ¿no?, permite el registro como mínimo de nombres y apellidos del paciente, el número de historia clínica, el departamento, servicio y número de cama, el registro de la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y presión arterial del paciente, el peso del paciente y el número de posiciones orina total de balance hídrico. De ahí tenemos también como formatos especiales las hojas de balance hidroelectrolítico. Las hojas de balance hidroelectrolítico, ¿no?, deben registrar como mínimo nombres y apellidos del paciente, el servicio del cual está el paciente, el número de cama, la fecha y hora de registro, el peso, el registro de ingresos y egresos por turnos y el total del día. Nombres y apellidos, firma, sello y colegiatura de la enfermera que realiza este balance hidroelectrolítico. El formato de interconsulta. El formato de interconsulta consta de dos secciones. Una que es el 6.1, solicitud de interconsulta. La solicitud de interconsulta contiene como mínimo lo siguiente: el servicio interconsultado, los datos de filiación del paciente, un breve resumen de enfermedad actual, el motivo de la interconsulta, el diagnóstico presuntivo, la fecha y hora de la solicitud y el nombre y apellidos, cargo, firma, sello y colegiatura del profesional solicitante. De ahí tenemos en la otra sección, que corresponde al numeral 6.2 de la norma técnica de salud de la historia clínica, que corresponde al informe de interconsulta, que contiene como mínimo la fecha y hora de la respuesta, descripción de los hallazgos, los exámenes y o procedimientos realizados, los diagnósticos, tratamiento y recomendaciones, y los nombres y apellidos, cargo, firma, sello y colegiatura del profesional que realiza la atención. De ahí otro tipo de formato especial es la orden de intervención quirúrgica. Vamos a poder apreciar la información que debe estar contenida en otro formato especial como es la orden de intervención quirúrgica. La orden de intervención quirúrgica debe contener como mínimo la fecha y hora de solicitud, la identificación del paciente en la cual se registran nombres y apellidos del paciente, el número de historia clínica, la edad, el sexo, el servicio, el número de cama. Su diagnóstico, procedimiento quirúrgico, fecha de programación, nombres y apellidos del médico cirujano, médico especialista, nombres y apellidos del primer ayudante, grupo sanguíneo, hemoglobina, otro según sea el caso, tipo de anestesia prevista, firma y sello del médico cirujano, médico especialista y la firma y sello del jefe del servicio del departamento. De ahí tenemos otro formato especial que es el reporte operatorio. En este formato de reporte operatorio debe estar consignada la información mínima referente al procedimiento quirúrgico, ¿no?, u obstétrico. La identificación, como por ejemplo identificación del paciente, en la cual deben registrarse nombres y apellidos del paciente, el número de historia clínica, la edad, el sexo. También tenemos el servicio, ¿no?, de donde procede el paciente, el número de cama, el tipo de anestesia empleada, la fecha, hora de inicio y término de la intervención,
¿no? Quirúrgica, tiempo operatorio, la intervención quirúrgica programada y efectuada, el diagnóstico pre y posoperatorio, la descripción de la técnica o procedimiento realizado, los hallazgos operatorios, las complicaciones durante la intervención quirúrgica, los nombres y apellidos del cirujano, del primero y segundo ayudante, de los anestesiólogos o anestesiólogo y enfermera instrumentista, el estado y destino del paciente al salir del quirófano, la indicación de si se ha solicitado o no el examen anatomopatológico y o bacteriológico del material extraído en la intervención y los nombres, firma, sello y colegiatura del médico que realice el informe. Respecto al formato de anestesia, que es otro formato especial, tenemos el formato de anestesia debe incluir el resumen de reconocimiento preoperatorio, así como las actuaciones que se produzcan antes, durante y en el posoperatorio inmediato, mientras esté bajo responsabilidad del anestesiólogo. Y es por eso que podemos apreciar tres elementos, ¿no? La hoja de evaluación preanestésica, la hoja de anestésica y la hoja postanestésica. La hoja de evaluación preanestésica debe contener como mínimo lo siguiente: nombres y apellidos del paciente, número de historia clínica, edad, sexo, peso, servicio, número de cama, antecedentes clínicos de interés para la administración de la anestesia, resumen de la enfermedad actual, tratamiento y otros datos que pudieran influir en la elección de la anestesia, datos importantes del examen físico, tipo de anestesia prevista, riesgo anestesiológico, ¿no? Definir el ASA, ¿no? Conclusiones, fecha y hora, nombres, apellidos, firma, sello y colegiatura del médico anestesiólogo. Esos son los elementos mínimos que debe contener una hoja de evaluación preanestésica. Ahora vamos a detallar los elementos mínimos que debe contener una hoja anestésica, que es el formato donde se registra la actividad realizada por el anestesiólogo, en el que deberá incluir el resumen de reconocimiento preoperatorio, así como las actuaciones que se produzcan antes, durante y en el posoperatorio inmediato, mientras esté sometido a la actuación del anestesiólogo. Entonces tenemos acá nombres y apellidos del paciente, número de historia clínica, edad, sexo, peso, servicio, número de cama, diagnóstico pre y posoperatorio e intervención quirúrgica, medicación preanestésica utilizada, resumen de la valoración preoperatoria, hora de inicio y fin de la anestesia, descripción de la técnica anestésica, medicación administrada indicando presentación, dosis, frecuencia, vía y momento de administración, características de la ventilación mecánica si la hubiere, gráfica minutada de constantes vitales durante la intervención, incidencias de interés en relación con el estado vital del paciente, balance hídrico, estado clínico del paciente durante y al final de la intervención, fecha y hora, nombres, apellidos, firma, sello y colegiatura del médico anestesiólogo. Y ahí tenemos la hoja posanestésica, que debe contener como mínimo nombres y apellidos del paciente, número de historia clínica, edad, sexo, peso, servicio, número de cama, fecha, hora de ingreso y hora de egreso, registro del monitoreo de funciones vitales, condición de ingreso a recuperación, anotaciones de la evolución, estado de conciencia, motilidad, respiración, dolor y pérdidas, balance hídrico, tratamiento administrado, condición de egreso, nombres, apellidos, firma, sello y colegiatura del médico anestesiólogo, y nombres, apellidos, firma, sello y colegiatura de la enfermera del servicio o unidad de recuperación post-anestésica. Respecto al formato de la historia clínica materno-perinatal, ¿no? Tenemos que para el registro de la atención materna perinatal se utilizará el formato de la historia clínica materno-perinatal según lo señalado en la normatividad específica, ¿no? Que en este caso corresponde a la resolución ministerial 827-2013/MINSA.
pudiendo también usarse los formatos, ¿no?, complementarios según corresponda al nivel de complejidad de la IPRES. Luego tenemos otros formatos especiales, ¿no?, como son, por ejemplo, las notas de obstetricia. Las notas de obstetricia deben contener como mínimo la nota de ingreso, ¿no?, en la cual se consigna la fecha, hora y el estado en que la paciente ingresa, y una breve descripción de la condición de la paciente, ¿no?, como funciones vitales, funciones biológicas o estado general. También tenemos la evolución en el transcurso de la hospitalización, ¿no?, donde se debe registrar o anotar la fecha, hora, los signos y síntomas significativos y el tratamiento realizado. El número de anotaciones será en cada turno o más según sea el caso. El tratamiento aplicado, ¿no?, el nombre, firma, sello y colegiatura del profesional de obstetricia. De ahí tenemos las fichas odontoestomatológicas. Las fichas odontoestomatológicas, ¿no?, se describen la información mínima que debe estar contenido en la ficha según etapa de vida, ¿no? Por ejemplo, la ficha odontoestomatológica del niño contiene como mínimo la edad, la evaluación odontológica, el odontograma inicial y final, el índice de caries, el estado clínico de higiene dental, el riesgo estomatológico, el diagnóstico, el tratamiento efectuado y la firma y sello del profesional que brinda esa prestación. Después tenemos también elementos básicos que deben estar contenidas en las fichas odontoestomatológicas de la etapa de vida adolescente, joven, adulto y adulto mayor, ¿no?, como son edad, evaluación odontológica, odontograma, índice de caries, índice de higiene oral simplificado, índice de placa blanda y placa calcificada, estado clínico de higiene dental, riesgo estomatológico, diagnóstico, tratamiento efectuado, alta básica odontológica con fecha, firma y sello del profesional que brinda la atención. Y tenemos elementos que deben consignarse en la ficha odontoestomatológica de la gestante, ¿no?, donde tenemos la edad, la evaluación odontológica, el odontograma, el índice de caries, el índice de higiene oral simplificado, el índice de placa blanda y placa calcificada, el estado clínico de higiene dental, el riesgo estomatológico, el diagnóstico, el tratamiento efectuado, el alta básica odontológica con fecha, la firma y sello del profesional, además de los datos que contiene la ficha del adulto, se agrega las semanas de gestación. También tenemos como formatos especiales los formatos de patología clínica. Los formatos de patología clínica, ¿no?, deben considerarse los formatos de solicitud y el formato de informe del examen. En el formato de solicitud del examen debe estar contenida como mínimo nombres y apellidos del paciente, la edad, el sexo, el número de historia clínica, el consultorio o número de cama y servicio, breve historia clínica en el caso de estudios especiales y cultivos, diagnóstico presuntivo, nombres, apellidos, firma, sello y colegiatura del médico solicitante y fecha y hora de toma de muestra. El formato de solicitud debe contener todos los procedimientos que se realizan en el servicio para marcar el examen requerido. De ahí tenemos el formato de informe de examen, que son en la cual se debe registrar como información mínima lo siguiente: nombres y apellidos del paciente, la edad, el sexo, el número de historia clínica, consultorio o número de cama y servicio, el resultado, la fecha y hora de emisión del resultado, los nombres, apellidos, firma, sello y colegiatura del profesional que elabora el informe. De ahí tenemos como otro formato especial, el formato de consentimiento informado. El formato de consentimiento informado, ¿no?, es un formato, ¿no?, que está en concordancia con la ley 29.414, ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, aprobado con Decreto Supremo 027 del 2015 SA. La presente norma señala lo siguiente: en el caso de tratamientos especiales, nuevas modalidades de atención, práctica de procedimiento o intervenciones que puedan afectar psíquica o físicamente al paciente y la participación del paciente en actividades de docencia, ¿no?,
debe realizarse y registrarse el consentimiento informado, para lo cual se utiliza un formato establecido de acuerdo con la normatividad vigente. Se exceptúa de lo dispuesto en situaciones de emergencia. Es importante mencionar que la presente norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica, en el caso de consentimiento informado para actividades de docencia, está señalada en el anexo número 12. En caso de menores de edad o pacientes con discapacidad mental, se tomará el consentimiento informado a su madre o padre, apoderado o representante legal. Para el caso de pacientes de cualquier etapa de vida en condición de discapacidad, se requiere contar con el consentimiento para compartir la información de su historia clínica, ¿no?, con la finalidad de ser considerados en los programas de inclusión y protección social del Estado. Para este caso en particular también se ha diseñado otro formato que corresponde al anexo número 8, que ustedes pueden apreciar en la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. Ahora sí, de manera precisa, se señala, ¿no?, algunas situaciones en las cuales de manera obligatoria debe generarse este formato de consentimiento informado, ¿no? El literal A dice, cuando se trate de pruebas riesgosas, intervenciones quirúrgicas, anticoncepción quirúrgica o procedimientos que puedan afectar la integridad de la persona. Cuando se trate de exploración, tratamiento o exhibición de imágenes con fines docentes. Cuando la persona vaya a ser incluida en un estudio de investigación científica. Cuando la persona reciba la aplicación de productos o procedimientos en investigación según la legislación especial de la materia y la declaración del SILCIN y el marco legal vigente sobre la materia. Cuando el paciente haya tomado la decisión de negarse a recibir o continuar un tratamiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del presente reglamento de la ley 29.414, ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, aprobado con Decreto Supremo 027-2015 SA, y cuando el paciente reciba cuidados paliativos. En todas estas situaciones debe generarse, registrarse de manera obligatoria el consentimiento informado, como lo señala las normas técnicas antes citadas. Ahora vamos a detallar lo correspondiente al formato de retiro voluntario, ¿no?, que es otro tipo de formato especial. El formato de retiro voluntario, ¿no?, contiene como mínimo la identificación estándar de la institución prestadora de servicios de salud, la fecha y hora. El texto debe expresar que se informó al paciente o su representante legal de los riesgos que implica la decisión de retirarse de la institución contra la indicación del médico, ¿no?, y se precise el descargo de toda responsabilidad a los médicos tratantes y a la institución prestadora de servicios de salud. Se registra los nombres y apellidos, firma, sello y colegiatura del médico que dio la información sobre los riesgos que implica el retiro del paciente. Se registra datos de identificación de la persona legalmente responsable que solicite el alta en caso de que no fuera el paciente, ¿no? Se registran sus nombres y apellidos y su número de DNI. Condición de salud del paciente al momento de la firma, al momento de firmar el formato de retiro voluntario. La firma del paciente o representante legal, huella digital si fuera analfabeto y su número de DNI. El formato de retiro voluntario en el caso de emergencia o cuando esté en peligro la vida del paciente, aún en contra de la opinión médica, deja constancia de la decisión del paciente o de su representante legal de retiro de la IPRES, deja expedita las acciones a que hubiere lugar en salvaguarda de la salud del paciente o usuario de salud. De ahí tenemos como otro formato especial el formato de referencia y contrarreferencia. El formato de referencia y contrarreferencia debe ser detallado según lo especificado o señalado en la normatividad del proceso de referencia y contrarreferencia para la IPRES. Esta está regulada con la resolución número 751-2004/MINSA, norma técnica número 018 MINSA/DGCP
versión 01, norma técnica del sistema de referencia y contrarreferencia de los establecimientos del Ministerio de Salud. Podemos apreciar acá en la imagen, ¿no?, una imagen del formato que está contenida en la norma técnica antes citada. De ahí tenemos el informe de alta. El informe de alta, ¿no?, el informe de alta se entrega a todo paciente al momento de su egreso de la institución prestadora de servicios de salud, sin ningún costo. Eso es importante señalar, ¿no? No tiene costo alguno el entregar el informe de alta. El mismo que redactado en un lenguaje claro y sin uso de abreviaturas. Contiene como mínimo los nombres y apellidos del paciente, el número de historia clínica, la edad, el sexo y el servicio de donde procede el paciente. La identificación estándar de la institución prestadora de servicios de salud, la fecha y hora, el diagnóstico de ingreso, los procedimientos efectuados, el tratamiento, el diagnóstico de alta, el pronóstico, las recomendaciones para el manejo de la enfermedad, problema o condición del paciente que ameritó la hospitalización y los nombres y apellidos, firma, sello y colegiatura del médico tratante. Y ahí tenemos, ¿no?, el certificado de discapacidad, que es otro formato especial. El certificado de discapacidad, ¿no?, se emite cuando corresponde el caso. Este certificado es establecido por la normatividad vigente de evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad, ¿no? Ahí podemos apreciar en la imagen, ¿no?, que el formato de certificado de discapacidad contenida en la norma técnica de salud para evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad, que corresponde a la norma técnica de salud número 127.MINSA/2016/DGIEPS, ¿no?, aprobada con la resolución ministerial 981-2016/MINSA. Hasta ahí se han descrito los formatos especiales que están contenidos en la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. Ahora vamos a pasar a detallar otro numeral, ¿no?, que corresponde al numeral 5.3, ¿no?, de disposiciones específicas, en la cual señala la administración y gestión de la historia clínica. En el numeral 5.31 se describe el proceso técnico administrativo. Dentro del proceso técnico administrativo tenemos el numeral 1, que corresponde a la apertura de la historia clínica. Previa consulta en el registro de usuarios de la base de datos de la IPRES, se abrirá una historia clínica única, individualizada, ¿no?, a todo usuario de salud que solicite una prestación de salud asegurando que no tenga historia clínica anterior. Ya, efectivamente, ¿no?, para aperturar una historia clínica tiene que verificarse previamente, ¿no?, que ésta ya no haya sido generada antes. En el literal B señala, ¿no?, lo siguiente: la apertura de la historia clínica individualizada se realiza mediante la identificación estándar de usuario de salud a través de su número de DNI, ¿no?, si este correspondiera a una persona de nacionalidad peruana, ¿no?, de carnet de extranjería si correspondiera a un extranjero residente en el país, o del pasaporte o documento de identidad de extranjero, ¿no?, en el caso de una persona extranjera en tránsito, según lo normado por el decreto legislativo número 1306, decreto legislativo que optimiza procesos vinculados al Registro Nacional de Historia Clínica Electrónica y al decreto supremo número 024-2005-SA, que es el decreto supremo que aprueba las identificaciones estándar de datos en salud. El número asignado identifica al usuario de salud y es de registro obligatorio en toda la documentación que se genere durante las prestaciones posteriores, sean estas intramurales o extramurales. En el literal C menciona: los pacientes atendidos bajo la modalidad de telemedicina deben contar con historia clínica, ya sea esta de tipo física o electrónica. El personal de la salud registra en la historia clínica del usuario de salud
cada uno de los actos, incorporando la documentación de la información complementaria pertinente según corresponde el caso. Se registran los hallazgos, recomendaciones y servicios utilizados bajo la modalidad de telemedicina. El teleconsultor, que es consultado a través de la telemedicina, también debe mantener un historial clínico detallado de las opiniones que entrega y de la información en que se basaron. No debe omitirse la identificación del usuario de salud, del personal de la salud del centro consultante y del teleconsultor del centro consultor. Esto, según lo que está regulado, ¿no?, en la resolución ministerial número 365-2008, que aprueba la norma técnica de salud número 067-MINSA/DGCP versión 01, norma técnica de salud en telesalud. En el literal D señala: la IPRES que brinde atenciones de telemedicina debe asegurar el registro de las prestaciones realizadas por el teleconsultor, detallando las opiniones que entrega y de la información en que se basaron en el respectivo formato de registro para luego ser incorporado en la historia clínica del usuario de salud de corresponder. El literal E señala que todo estudio de imágenes debe contener con un informe firmado y sellado por el médico especialista en radiología. Las imágenes serán archivadas bajo la modalidad de medio magnético o físico, ¿no? Sea placa, papel fotográfico, papel térmico, medios digitales u otros, debiendo este archivo estar supervisado y controlado por el médico responsable de la unidad productora de servicios de salud bajo las normas que la rijan. El tiempo de archivo en medio magnético o físico, película, papel fotográfico, papel térmico u otro, deberá ser de 15 años, tiempo que se estipula para las historias clínicas en el archivo pasivo. El método para la conservación en medio magnético es de las microformas. Entonces está señalado claramente cuáles son las formas, ¿no?, de mantener los archivos, tanto en el caso de una historia clínica manuscrita como en el caso de una historia clínica electrónica, ¿no? Es importante tener en cuenta, ¿no?, que forman parte de la historia clínica los informes de estudio realizados, ¿no?, por el médico especialista, ¿no? En este caso de los estudios de imágenes, debe contar con un informe firmado y sellado por el médico especialista en radiología. Los elementos que dan soporte a este informe deben estar archivadas bajo la modalidad de medio magnético físico, como lo señala la norma, ¿no?, en la respectiva unidad productora de servicios de salud. En el literal F señala: para los recién nacidos se debe usar el documento nacional de identidad de la madre y un sufijo para su identificación y el de su historia clínica, en forma temporal, hasta que cuente con su documento nacional de identidad, el cual debe ser comunicado por el tutor o apoderado para su correspondiente reemplazo en referencia a lo señalado en la normatividad, ¿no? Está referida, cuando señala la normatividad, en el numeral 4.2.2 del Decreto Supremo número 024 del 2005-SA. Luego pasamos al literal G, en la cual señala: en los hospitales e institutos especializados solo se apertura historia clínica a los recién nacidos con patología. Y la documentación e información clínica, como por ejemplo el peso, la talla, el Apgar, entre otras, de los recién nacidos normales o de los natimuertos, será incluida o archivada en la historia clínica de la madre. Para el caso del primer nivel de atención, se apertura la historia clínica a los recién nacidos de partos normales, en tanto la condición de este no requiera una referencia a otro nivel de atención. Y ahí continuamos con el literal H, en la cual señala:
Dice, el paciente o usuario de salud debe brindar un consentimiento a través de su firma en virtud del tratamiento de sus datos sensibles contenidos en la historia clínica electrónica, ¿no? Este consentimiento, ¿no?, tiene un formato, el cual está en el anexo número 11 de la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica, y es en cumplimiento a lo señalado en la ley número 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Dicho consentimiento se exceptúa en caso de que el tratamiento de sus datos sensibles se realice en circunstancias de riesgo para la prevención, diagnóstico y tratamiento médico o quirúrgico del paciente o usuario de salud, observando el secreto profesional en caso de que medien razones de interés público previsto por la ley o cuando se realicen estudios epidemiológicos, siempre que se apliquen procedimientos de disociación adecuados. Entonces es importante tener en cuenta lo señalado en la normativa, que está en cumplimiento con otras normas de mayor rango. En la presentación podemos apreciar este formato, ¿no?, que corresponde al formato número 11, ¿no?, que es un modelo de formato para el tratamiento de datos sensibles, ¿no? Luego pasamos al numeral 2, ¿no?, que corresponde a la organización y manejo del archivo de las historias clínicas. En este numeral se van a detallar todos los elementos relacionados justamente a la organización y al manejo correcto del archivo de las historias clínicas. Así tenemos en el literal A, ¿no?, la norma señala: el órgano de administración de archivos o el que haga sus veces en el Ministerio de Salud establece los lineamientos y verifica la organización de las historias clínicas en los archivos de las historias clínicas mediante la programación de asistencias técnicas y supervisiones. Los criterios y los campos para la elaboración de inventarios donde se registran las historias clínicas son formulados, uniformizados y actualizados por el órgano de administración de archivos en coordinación con los responsables de archivos de historia clínica. De conformidad con lo establecido, en el literal C se señala que de conformidad con lo establecido en la norma técnica vigente, que corresponde a la resolución jefatural número 073-85/AGN-J, normas generales del Sistema Nacional de Archivos para el Sector Público Nacional o la que haga sus veces, ¿no?, se señala que los archivos de historias clínicas son considerados archivos periféricos o desconcentrados de acuerdo con la naturaleza de cada entidad de salud. Las historias clínicas, en el literal D, señala: las historias clínicas están organizadas en el archivo de historias clínicas, las que están clasificadas en archivo común, ¿no?, en la cual tiene una subdivisión de archivo activo y archivo pasivo, y en archivo especial. El responsable de archivo de historias clínicas deberá comunicar al jefe o director de la IPRES la necesidad de implementar justamente el archivo especial cuando lo amerite. En el literal E se señala que el archivo especial de historias clínicas funciona en un ambiente físico separado y contiene historias clínicas de especial relevancia por su contenido de implicancia médico-legal, ya sea por el diagnóstico o por las circunstancias que motivaron la demanda de atención o por las características de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, tenemos pacientes con HIV, SIDA, abortos, accidentes, suicidio o intento de homicidio, agresiones físicas, asaltos, violencia familiar, usuarios con antecedentes penales, entre otros, y que por lo tanto requieren de un manejo especial. Se incorpora a este archivo las historias clínicas que hayan sido solicitadas por la Policía Nacional del Perú, por el Ministerio Público o por el Poder Judicial, y aquellas que tengan interés histórico. En el literal F se señala que es responsabilidad de la Unidad de Registros Médicos y Estadística o la que haga sus veces en la IPRES, implementar el archivo especial de historias clínicas para evitar que se deterioren, manipulen y o alteren, ¿no?, las mismas, que deben estar estrictamente foliadas. En el literal G
señala en el caso de las historias clínicas del archivo común, en la cual tenemos el archivo activo y pasivo, ¿no? Y también en el caso del archivo especial, el método para su organización deberá considerar la numeración del DNI procediendo a ordenarlas de forma correlativa de menor a mayor. En el literal H se señala en el primer nivel de atención en las IPRES con población asignada, las historias clínicas se archivan teniendo en cuenta el proceso de sectorización definido por la IPRES, manteniéndose para la organización de las carpetas familiares el correlativo de menor a mayor. El ordenamiento de las historias clínicas de los integrantes de la familia al interior de esta carpeta familiar se realizará igualmente teniendo en consideración el número del DNI ordenados de forma correlativa de menor a mayor. En el literal I señala la historia clínica que circula por las áreas de atención, como son trámite administrativo, atención del paciente, ya sea por investigación, docencia, entre otras áreas, debe contar con el registro del nombre de la persona autorizada que solicita la historia clínica, la fecha, la hora y los plazos de préstamos y devolución al archivo de la historia clínica, después de haber concluido la atención o el trámite respectivo. En el literal J señala la historia clínica y los formatos que la integran deben estar completos en orden cronológico y ordenado según uso racional y pertinente de los formularios y documentos de hospitalización en el folder o carpeta de la historia clínica. En el literal K señala que el personal del archivo de las historias clínicas es responsable de dar mantenimiento a las carpetas deterioradas y de mantener su conservación, ¿no? Ya sea que vaya a utilizar folders, broches, etiquetas, lo que corresponda, y o recuperar su estado en situaciones de deterioro y de separar los documentos deteriorados por agentes biológicos, sean estos insectos, hongos, bacterias, entre otros, de la documentación en buen estado para evitar así su contaminación. De ahí tenemos el literal, L, en la cual señala que los documentos deteriorados que mantienen legible la información contenida en los mismos deberán ser evaluados por el Comité Institucional de Historias Clínicas para conservar el resumen de la información mínima y básica con el propósito de ser registradas permanentemente en medios magnéticos. La carpeta de historia clínica puede contar con un código de barra para su mejor identificación, movimiento y control. Hasta ahí se ha concluido con los elementos relacionados a la organización y manejo del archivo de historias clínicas. Ahora vamos a pasar a detallar los aspectos relacionados con el sistema de información de las historias clínicas. En el literal A señala, la IPRES debe contar con un sistema informático de registro, de control, monitoreo y archivo de historias clínicas con información periódicamente actualizada y acceso a recuperación por el número de identificación única del usuario, nombre y apellido, código de identificación de ubicación física de las historias que cuentan con los siguientes campos de ingreso. Entre estos campos son los siguientes: número de identificación única del usuario de historia clínica, DNI o carnet de extranjería, pasaporte, ¿no?, de corresponder a un extranjero en tránsito, ¿no?, según lo señalado por el decreto legislativo número 1306. Organización de archivos, ambientes, estantes, divisiones, ¿no? El archivo común, que contiene el archivo activo y archivo pasivo, y archivo especial y lo que se ha eliminado, ¿no? En el archivo especial también incorpora lo eliminado. Ubicación de la historia clínica en el archivo. Historia clínica puede ser, ¿no?, que señale ahí si es manuscrita, si es informatizada o si es electrónica. Las áreas de circulación o préstamos de historias clínicas, como puede ser
atención del paciente, trámite administrativo, investigación, docencia, usuario, autoridad judicial o ministerio público. El control de préstamos, devoluciones e historias clínicas pendientes de devolución. Datos de persona autorizada para el préstamo de historia clínica, resumen de información, registro en medios magnéticos, sistema de código de barras para las carpetas, opción de impresión de etiqueta de datos para pegar en las carpetas de historia clínica con el código y o documento de identidad respectivo. Todos estos elementos son los que se detallan en la segunda fase, ¿no? Primer momento, ¿no? de este contenido o de este material, ¿no? Orientado a facilitar, ¿no? Los conocimientos respecto al procedimiento contenido en la norma técnica de salud número 139-MINSA/2018/DGAIN, norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. Luego procederemos a detallar el segundo momento de esta segunda fase. Muchas gracias por su atención.